Magda Briones. La vida de Magdalena Briones se vincula directamente con la dinámica regional. La conformación de la comarca lagunera en la historia reciente fue resultado en buena parte del crecimiento poblacional, que durante el Porfiriato superó de manera significativa al promedio nacional. La llegada de pobladores procedentes de distintas zonas del país y del mundo dio a la región el rasgo de diversidad étnica que aún conserva. La abuela de la maestra Magda, nacida en Laredo, y el abuelo procedente de una familia de vitivinicultores de Parras, llegaron a Torreón a instancias de Porfirio Díaz, quien designó al abuelo como jefe político del Torreón de entonces, uno de los escaparates privilegiados de la política modernizadora del general. Fue enviado por don Porfirio, mi abuelo, pues que viniera a poner orden porque creo que era acá el Wild West, ¿verdad? Sí, cosa espantosa. Y parece que sí funcionó, sí. De manera que, bueno, había gente de toda, ¿verdad? Y no digo que todo el mundo andaba contra todo el mundo, no. Pero sí que muchas gentes abusaban de su situación y de su poder, ¿verdad? Y pues no se comportaban tan deseablemente como hubiese querido la gente. Pero sí parece que funcionó, y funcionó tanto que yo me acuerdo de decir de la familia que pues que hasta sus compadres los metía al bote. Sus compadres eran dones, ¿verdad? Porque pues sí, eran la gente connotada de aquí. Después de pasar su infancia en Parras, la madre de Magdalena Briones llegó a vivir a Torreón, y tras un breve matrimonio, dando muestra de su inteligencia y espíritu emprendedor, instaló una academia de cocina. Después, una fábrica de veladoras, y posteriormente, en el predio que heredara de su padre, un establo de vacas, y luego una fábrica de quesos para industrializar la leche que producía. Desde muy pequeña, Magdalena ingresó a la escuela, donde mostró gran interés y buen desempeño, terminando su educación primaria a los 9 años y la preparatoria a los 15. La ausencia de escuelas de medicina en la región y la negativa de su madre a que abandonara la comarca para estudiar tal carrera como era su deseo, determinaron que compensara su aspiración con el ingreso a una clínica local como ayudante y aprendiz, la que abandonaría ante el temor de la madre a un posible contagio de meningitis que se presentó en la clínica. Entonces, Magdalena se dedicó a aprender inglés, piano y química, lo que por el momento calmaría su espíritu inquieto y ávido de aprender cosas nuevas. Pronto llegaría lo que sería una de sus grandes pasiones, la danza. Poco después de la llegada del ferrocarril, la comarca lagunera, en una época de auge económico y crecimiento poblacional, registró una mezcla de culturas al convertirse en una zona de destino de españoles, chinos, norteamericanos y libaneses, entre otros. Además de los inmigrantes provenientes de otros estados del país, como Durango, Zacatecas, Guadalajara y San Luis Potosí. Ello permitió la expresión de una diversidad de formas culturales, como la comida, las fiestas, las prácticas religiosas y en general una multiplicidad de ideas y modos de pensamiento. La asistencia de Magda a una de las tradicionales fiestas de la región, las de la Covadonga, desencadenaría su gusto y habilidad en la danza española, actividad que pronto la convertiría en maestra de jóvenes que luego serían figuras destacadas en el ámbito internacional. Su gusto por la danza, conjugada con la tristeza originada por una ruptura amorosa, la llevó a vivir una temporada en España. La estancia, que inicialmente sería de meses, se convirtió en años, dedicándose al perfeccionamiento de la danza. Ahí conoció a un pintor que sería su compañero y esposo durante 5 años. De regreso al país, estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y una vez en la región, se orientó a la promoción de actividades artísticas, convirtiéndose en una de las fundadoras de la Casa de la Cultura de Torreón y su primera directora. En su vida académica en la Universidad Autónoma de Coahuila, conjugó su gusto e interés por las cuestiones sociales y ambientales. Promovió la conformación y operación de diversas organizaciones civiles como Prodefensa del Nazas, Asociación para la Defensa del Ambiente, Consejo Ciudadano por el Agua y Biodesert. La otra gran pasión, en su periodo de madurez, ha sido el medio ambiente, explicable por su personalidad inquieta y sensible, estimulada por un muy particular acervo de conocimientos
afectos y emociones vinculadas a su experiencia autobiográfica. La observación de eventos y situaciones particulares, así como la reflexión sobre ellos, formarían parte de tal acervo. Tal es el caso del reparto agrario, que presenció durante su infancia y que se convertiría luego en objeto de reflexión por su interés en temas ambientales e hídricos. Aun cuando era muy pequeña, la maestra Briones conserva recuerdos de tal acontecimiento. Si algo inusitado ocurrió en 1936, el reparto agrario. Fue conmocionante. Hubo expropiados que emigraron y se fueron para siempre. Otros regresaron. Otros propusieron como alternativa a la expropiación de sus tierras la apertura de otras nuevas, cuyo costo estaban dispuestos a financiar. El gobierno no aceptó la propuesta. Ahora pienso que seguramente hubo una gran presión por parte de los peticionarios hacia el presidente. Puede ser que el gobierno ya hubiera tenido a la vista el problema del agua. ¿Qué se ganaría con abrir nuevas tierras si no tenía agua? Otro factor fue el que muchos agricultores privados cultivaban miles de hectáreas, consumiendo el agua existente y escatimando riesgos para los pequeños, sobre todo los abajeños. Ahora, con mayor número de demandantes, ¿será suficiente el agua, aunque a los predios privados se les restringiera? Precisamente este acontecimiento, el reparto agrario, explica en parte desde la perspectiva de Magda Briones los actuales problemas del agua en la región, al provocar el desequilibrio entre la demanda y la disponibilidad natural del recurso. Después he sabido que hubo muchas contras que se hiciera esa presa, precisamente por las características del río, ¿sí? Y hubo estudios y constan librotes, ¿verdad?, en contra de la presa, señalando precisamente que ni es un río que garantice una cantidad permanente de agua, ¿sí?, ni es un río que sea permanente en sí, ¿verdad? O sea, no fluye permanentemente. Entonces, la parte baja, que son las llanuras de inundación donde estamos nosotros, se ve totalmente alterada si no corre el agua, si no deposita nuevas aguas todos los años. Entonces, una tierra que se riega todos los años, inundada, ¿sí?, pues se resumen sales, se resumen muchas cosas y hace productiva la tierra porque trae mucho limo, trae muchas cantidades de vegetales, bueno, de vida en su corriente, que fertilizan el suelo, que era lo que pasaba anteriormente. Si se represa el agua, entonces toda esa cantidad de materia viva queda en la presa, en el fondo de la presa. Tanto así que cuando yo era chica y las avenidas del río venían, el agua era color chocolate. Ahora es verdecita clara, ¿sí? Totalmente desprovista de materia orgánica. Entonces la gente que se vio desprovista de agua, ¿sí?, pues dijo, aquí mero nosotros, porque hay mucha agua del subsuelo, ¿sí?, que por cierto luego ya se termina, porque ahora tenemos problemas con el agua del subsuelo. Porque aquí el gobierno es muy comedino. Si salva un pedacito o un problema, o un pedacito del problema, y sobre todo va hacia la liazón que tiene con la gente que produce en grande, lo hace. Por ejemplo, las vacas, aquí no son pastizales, la laguna, nunca deberían de haber puesto vacas. Pero no solamente las pusieron, sino que les dieron todas las garantías de salubridad, de vacas de primerísimo categoría, los bienes que pudieron hacerle a los que se dijeron ganaderos o que iban a ponerse ganaderos, pues les dieron todas las facilidades, ¿sí? Entonces fregaron otra vez todo el propósito bueno que pudiera haber existido, ¿verdad? Porque aquí no hay pastizal natural. ¿Cómo vamos a sacar las espinas de todas las plantas que sí tenemos, a poner pastizales de mentiritas, si no hay agua? Un momento coyuntural de relevancia para la dimensión socioambiental de la región lagunera
que estimuló el activismo de la maestra Magda fue la presencia de acontecimientos relevantes del agua y el medio ambiente durante la década de los 80. A principios de tal década, concentró su atención en la movilización social opositora a la instalación de una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Villa Juárez y la demanda de atención al problema del hidroarsenicismo crónico regional endémico en la laguna. La Escuela de Medicina, supimos, pues, por algunos de sus médicos y estudiantes, que había el problema del arsénico, ¿sí? Y entonces, claro, nos alertamos y empezamos a escarbar en cuáles partes era más pernicioso, pues, y por qué teníamos arsénico, en fin. Y empezaron a aparecer muchas cosas interesantes porque ahora se sabe, o por lo menos se dice, los expertos, que el arsénico está en el subsuelo de la región, ¿sí? Entonces, en la medida en que haya más agua arsenicada, ¿sí?, es precisamente porque hay menos agua, o sea, es más la cantidad de arsénico que se mezcla en la poca agua que hay que anteriormente. Entonces, sí empezamos a ver que había gente lesionada, ¿sí? Y en un momento se hizo bastante alaraca sobre eso porque conseguimos fotos, conseguimos opiniones de médicos, conseguimos muchas cosas en donde había, pues, alteraciones de la piel muy fuertes, había cánceres de varios tipos, había gente amputada, había gente pues ya inutilizada. Entonces, otro problema sería cuánto arsénico se pasa con los riegos a qué plantas, ¿no?, a qué productos comestibles. Entonces, pues otro problema, pero si las instituciones oficiales, que se supone que son las que tienen los presupuestos para invertir en eso, no tienen presupuestos para investigación. No obstante las movilizaciones de grupos sociales, la CFE se negó a atender tales demandas y por consiguiente se concretó la construcción de la termoeléctrica. Posteriormente, en el año 2000, participó como representante de las organizaciones civiles en la conformación del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, organismo auxiliar del Consejo de Cuenca Nazas Agua Naval, promovido por la Comisión Nacional del Agua. La evaluación que la maestra Briones hace respecto a la operación del COTAS en cuanto al objetivo que formalmente pretende de restablecer el equilibrio del acuífero es que en la práctica ello no ocurre, en virtud de que el perfeccionamiento tecnológico en el riego se ahorra agua, que no se destina a la recuperación del acuífero, sino a la expansión de la superficie de cultivo. Otro de los temas en los que la asociación dirigida por Briones tuvo importante participación concierne a la pretensión de la Comisión Nacional del Agua de construir 2 presas en el río Agua Naval, una de ellas, almacenadora, la del Tigre en el municipio de San Juan de Guadalupe, y la otra, el Cañón de la Cabeza, reguladora, en el municipio de Simón Bolívar. Las protestas de los grupos opositores a la construcción de las presas fueron infructuosas. La primera de ellas, el Tigre, se inauguró en mayo de 2007. La construcción de la otra presa, el Cañón de la Cabeza, también autorizada, no ha sido ejecutada aparentemente por cuestiones presupuestales. La reconversión productiva es otra de las preocupaciones de la maestra Magda, quien considera que es necesario el equilibrio entre el medio ambiente y el sistema de producción, fundamentalmente en lo que se refiere a la producción láctea. Actualmente, la maestra Briones expresa su desencanto por lo que percibe como desinterés de la ciudadanía en la solución de los diversos problemas que enfrenta. Bueno, ¿y la gente? ¿Qué le pasa? ¿Perdió interés por la vida individual y socialmente? ¿Está inmóvil por inerme? Confesándose ignorante, ¿no se compromete? ¿Tiene miedo? ¿A qué? ¿Ve las desgracias venir, llegar y empeorarse? ¿Serán ellas tan grandes que más vale padecerlas y morir inmóvil resignadamente? ¿Esperan que por ventura algo ocurra o alguien venga a salvar los conflictos sin siquiera su más mínima coadyuvancia? ¿No se avergüenza de dejar hacer, dejar pasar
lo contrario a su supervivencia, ha perdido toda autovaloración, toda dignidad, no se ha hartado de ser un pedigüeño inveterado e infructuoso dentro del sistema económico, social y político sadomasoquista que nos ha tocado vivir. Fletarse a consolidar labores de rescate parece estúpido. Como razón para continuar, queda activa y dolorosa la claridad del problema y la voluntad de corregir rumbos. Ojalá estos pequeños esfuerzos vayan sumando esperanzas e intentos mejores, que logren triunfos, equilibrio y sanidad hacia un contexto sano, colectivo y reivindicador, aunque muchos ya no lo veremos. Otra de las demandas impulsadas por la maestra Briones es la de atender la problemática del agua con un enfoque de cuenca, uno de los ejes que articulan las actividades de la Asociación Civil Biodesert, que en la actualidad preside y que cuenta entre sus logros la declaración de Jimulco como área natural protegida. La maestra Magda ha sido un actor relevante en la dinámica regional en el ámbito de la promoción y difusión en el arte, así como en los temas ambientales. En lo que respecta a la construcción de la realidad hídrica en la laguna, ha tenido un importante papel a través del señalamiento, la demanda y la búsqueda de soluciones para con ello construir una nueva realidad, socialmente justa en el ambiente y el agua.